Vamos a empezar el estudio de la palabra de Dios en estos momentos. Muy bien, entonces ya hemos estudiado lo que es el Sermón del Monte. El hermano Roy empezó dando el estudio del Sermón del Monte que son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Posteriormente Richard también nos habló de algunos versículos y la semana pasada nuestro hermano Joe también tomó algunos de ellos. Muy bien. Y como lo hicieron ellos anteriormente, vamos a ver brevemente, en verdad que brevemente, el contexto de estos textos. Porque es bien importante saber a quién iban dirigidos, por qué iban dirigidos, para qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces, las tres predicaciones anteriores nos comentaron lo siguiente, ¿sí? Y voy a hacer aquí un resumen. Dice, los fariseos acomodaban la ley para su conveniencia. Acordémonos que el Sermón del Monte se lo está predicando a sus discípulos, pero no solo a ellos, sino también a la multitud que estaba ahí en el monte para escuchar. Y entre ellos había algunos fariseos, de la secta de los fariseos. Y sabemos que Israel en ese momento, ¿sí?, tenía un concilio llamado Sanedrín, conformado por saduceos, fariseos, que interpretaban la ley de cierta manera, pero se caracterizaban en esa época porque la verdad, eran muy corruptos. Y luego interpretaban la ley muy a su manera. La interpretaban como ellos les convenía. Y no eran mexicanos, eran israelitas. La interpretaban lo que según a ellos les convenía. También la ley no fue dada para justificar a nadie, sino para ver nuestra miseria. ¿Qué más? La interpretación de la ley los hacía muy soberbios a los fariseos y a los judíos, porque ellos ponían ciertos cercos a la ley dada, la interpretaban de tal manera y decían ellos, ya llevé a cabo A, B, C y D, por lo tanto, soy muy bueno y soy muy justo. Cristo no vino a abolir la ley, ni a terminar con ella, sino a corregir la interpretación incorrecta que estaban haciendo los fariseos, los saduceos, los escribas de ese tiempo. Ojo, mis hermanos, una interpretación incorrecta de la ley no permite una visión del pecado correcto. Ellos se creían justos en su propia opinión. Y ahí mismo en Mateo, ahí mismo en Mateo decía que en el versículo, déjenme decirles, bueno, no lo tengo aquí presente, pero que dice que si vuestra justicia no fuera mayor que de los fariseos y los saduceos, no verán el reino de Dios. Entonces imagínense al grado que el Señor Jesús les estaba diciendo a ellos que no estaban haciendo las cosas correctas. Y vamos a ver un poquito de lo que era la justicia en Israel. En ese tiempo, en los tiempos del Señor Jesucristo, había dos escuelas de interpretación de la ley. Unos llamados Shammai y otro llamado Hillel. Esto lo vimos cuando empezamos a estudiar el libro de Gálatas. En la introducción a Gálatas, si quieren buscarlo en nuestro muro de la iglesia, ahí viene muy a detalle lo que eran estas dos escuelas de la interpretación de la ley. Entonces vemos que Shammai tenía la fuerza y el poder de Roma. Shammai era un erudito judío que vivía en el siglo I y un personaje importante de la principal obra de la literatura rabínica llamada la Mishnah. Joe nos habló la semana pasada muy acertadamente acerca de la Mishnah, que era una interpretación hasta oral. Obviamente algunos la tenían escrita y
eran dichos que iban o creían ellos que eran más importantes que la ley escrita por Moisés. Ok. Shammai es casi invariablemente quien representaba la escuela halágica opuesta. ¿Quién era Hillel? Hillel solo contaba con el respaldo de sus discípulos. Ambas escuelas luchaban entre sí de manera muy diferente. Hillel, el anciano y también llamado el sabio, fue un eminente rabino y maestro judío, el primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá escrita. Gamaliel y Pablo eran de la escuela de Hillel. Y se dice que muchos de los dichos por Jesús eran de la escuela Hillel. Muy bien, en Mateo 5:20 es el versículo que les comentaba, que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Jesús les habló duramente a los escribas y a los fariseos, y en esta parte que estamos estudiando, Jesús está interpretando el espíritu de la ley, ya no con una escuela de Hillel ni la escuela de Shammai, sino la interpretación del legislador que dio la ley, el Dios Todopoderoso. ¿Quién mejor intérprete que el Señor Jesucristo? Muy bien, entonces bajo esta perspectiva histórica y cultural que estaban viviendo los judíos, vemos que Jesús les habló acerca de no matarás, acerca del adulterio, acerca del divorcio, etcétera, que ya los vimos en las pasadas predicaciones. Y ahora vamos a ver cómo les habla de otros temas. Vamos a leer del versículo 33, comenzamos y dice así la palabra de Dios. Mateo 5, comenzamos desde el 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque vas a ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Muy bien, y entonces Jesús ahora empieza a hablar de un tema. Ahora, se habló primero de no matar, no adulterar, y acerca del divorcio. ¿Qué tiene que ver ahora lo que es el hablar? ¿Tendrá que ver o ser algo importante por el cual el Señor Jesús tomó este tiempo? Pues, ¿qué creen, hermanos? Sí, es muy importante. Porque dice una parte de la palabra de Dios, que todo que tiene que ver con nuestro hablar es importante para Él. Por ejemplo, dense un tiempo y lean Mateo 12, 34 al 37. Nuestras palabras evidencian nuestra situación espiritual. Entonces, sí es importante lo que nosotros estamos hablando o estamos diciendo. Y en este caso en particular, les dice a los fariseos, dice: habéis oído cuando fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Ahora, quiero que lean o que vean un detalle. En el versículo 33 dice: habéis oído. Habéis oído.
Y en los demás versículos que vamos a leer el día de hoy, Jesús dice, habéis oído. ¿Qué significa? Que ya habían puesto cercos alrededor de ciertos mandamientos o de ciertas palabras. Que el Espíritu, pero ellos ponían detalle tras detalle tras detalle para hacerlo un poco más complicado. Y entonces el Señor Jesucristo les dice, no perjurarás. ¿Y qué significa no perjurarás? Dice, no, significa no jurarás falsamente. ¿Y en qué está basado esto? En Levítico 19:12, y dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Y también en Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Y dónde está la astucia aquí de los fariseos y de los saduceos y de los que interpretaban la ley, por lo cual el Señor les está reprochando y que les dice no perjurarás? Y repito, ¿qué es perjurar? Es jurar falsamente o desdecirse de lo que se ha prometido, porque se decía que se iba a prometer o se iba a jurar algo estando Dios testigo para que lo que tú dijeras tuviera peso, tuviera fuerza. Aquí en México decimos frases coloquiales y decimos, por mi mamacita que es verdad, por mi papacito que es verdad, por mi abuelita, por mi hijo. ¿Y qué estamos tratando de decir? Que lo que yo estoy diciendo es verdad. Pues bien, ellos lo que hacían era lo siguiente. El problema fundamental radicaba en una interpretación errónea de Levítico 19:12. Los judíos pensaban que cualquier juramento que no incluyese el nombre de Dios no era obligatorio. ¿Me explico? Esto es, si juraban por el templo, si juraban por un hijo, si juraban por un tesoro, se podían perjurar, podían deshacerse de ese juramento, mientras no incluía. Sin embargo, vimos que Levítico 19:12, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Ahora, ¿era permitido jurar en el nombre de Dios? Sí, para dar mayor a lo que tú decías. Pero ellos abusaron y entonces ¿qué decían? Ya no voy a jurar en el nombre de Dios. Ahora voy a jurar, y aquí lo dice, o por Jerusalén, dice en el versículo 34, dice, ni por el cielo, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, es la ciudad, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Esa mala interpretación de las escrituras dio lugar a la práctica de la falsedad en el pueblo judío, algo muy común en el tiempo de Jesús. Esto es, yo hacía un juramento de que iba a hacer algo, que ya que iba a dejar de fumar, que iba a pagar esto, que iba a consagrar a Dios esto, que me iba a poner a dieta, etc. Pero no lo hacía en el nombre de Dios. Lo hacía en nombre de otra cosa. Y como no lo había hecho en el nombre de Dios, podía perjurar. Esto es, jurar falsamente. Y Jesús les dice, están interpretándolo mal. No es correcto eso. Entonces muchos de los juramentos que hacían ellos, como decimos los mexicanos, se echaban para atrás y ya no lo cumplían. Muy bien. Sin embargo, Jesús afirmó
que los juramentos ni siquiera eran necesarios. No juréis en ninguna manera. El simple hecho de usar juramentos enfatizaba la maldad del corazón del hombre. Entonces Jesús les da la solución y les dice, el Señor afirmaba que la vida de la persona debe para respaldar sus palabras. Un sí o un no siempre deben significar eso. Hermanos, la solución es un sí o un no. A ver, ¿qué significa cuando tú estás haciendo un trato o das tu palabra de que lo vas a hacer? Te pregunto, ¿están confiando en ti? ¿Están confiando que eres una mujer, un joven o un varón de palabra? Si tú estás además diciendo, lo juro por, estás dando un grado de incertidumbre a lo que tú estás diciendo. Miren, mis hermanos, les voy a contar algo muy actual que podemos tener como iglesia. Hace como, creo que desde septiembre, octubre del año pasado, restablecimos la membresía de la iglesia. Y mandamos un documento como de 60 páginas, para que lo leyeran. Y si estaban de acuerdo ustedes, lo iban a firmar. No sé si todos lo leyeron, pero al final decía que ustedes lo firmaran. Ustedes al firmarlo, ¿están diciendo un sí o un no? Al firmarlo, están diciendo un sí. Ahora, ¿creemos en ustedes? ¿Creen en mí? ¿O qué más vamos a necesitar nosotros para que confiemos en que es una realidad? Que nos manden un estado de cuenta, que nos manden su acta de nacimiento, que vayan ante un notario para que él nos diga que ese sí es un sí. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos? Hay tratos aún como creyentes que se duda de la palabra del creyente. Eso es muy triste. ¿Por qué tuvimos que hacer de nuevo la membresía? Hermanos, por tristeza, porque muchos no la cumplieron. Muchos que habían firmado la membresía anterior no la reconocieron, a pesar de que la firmaron. Yo les pregunto algo. Ustedes que han hecho una transacción de una compraventa, de un auto, de un bien inmueble o de cualquier otra cosa valiosa. Normalmente cuando venden una casa, un terreno, van ante un notario para dar fe de que los documentos son los correctos. Y entonces el notario da fe de que efectivamente el terreno es el terreno, la persona es la que pagó y que la transacción fue hecha adecuada. Cuando firmamos una membresía, no vamos ante notario, porque estamos confiando en esto que dice la Escritura, que tu sí sea sí y tu no sea no. Por eso el pastor Mario y yo les decíamos, léanla, antes de firmarla, léanla. Porque si algo no les parece, podría ser que lo platicáramos, no para cambiar la membresía, sino para apuntar lo que ustedes probablemente no habían entendido correctamente. Entonces, en este ejemplo de la membresía se ve muy claramente que tu sí sea sí y tu no sea no. Seguramente el apóstol Santiago escuchó esto y vean lo que dice Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora, hermanos, nosotros somos hijos de un Dios que dice verdad, no de un Dios mentiroso. Antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso.
¿Se imaginan ustedes que nuestro Dios dijera primero sí y luego no? ¿Saben qué? La salvación ya no va a ser por fe. Ahora va a ser por obras porque veo que están abusando de la gracia. No sería Dios. Entonces Dios quiere que lo imitemos a Él. Y que nuestro sí sea un sí porque es un Dios de verdad. Es decir, que Él habla la verdad. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué es la verdad? Es aquello que es fiel al original. ¿Quién es el original? Dios. Y si Dios es verdad, nosotros debemos conducirnos como este Dios, con veracidad. Ahora, hermanos, estamos viviendo en un mundo que no siempre dice la verdad y que nos cuesta trabajo decir la verdad y que en ocasiones, por nuestra propia conveniencia, nos retractamos de algo que ya dijimos. Te doy un ejemplo muy sencillo. Tú me dices, Héctor, te vendo mi auto en 50,000 pesos. Y yo te digo, va, te los doy la siguiente semana. Y tú y yo llegamos a un trato por 50,000 pesos. Pero de repente viene un tío tuyo. Un tío te dice, hijo o hija, te doy 55,000 pesos. Entonces tú dices, 5,000 de más, me conviene. Ahora, ¿qué le digo a Héctor? Y empezamos a arguir, o mentiras, o pretextos, pero no enfrentamos la verdad. Y a la siguiente semana me dices, ¿qué crees? Le encontré algunos detalles al auto, creo que no te conviene comprármelo, no quiero hacer un maltrato contigo. Así quedamos. No, de veras que mira, total que deshace el trato. Incumplió en su palabra. ¿Qué tal si me dijera, oye Héctor, ¿qué crees? La tía Canuta me dijo que me iba a dar 55,000 pesos. Hermano, necesito ese dinero. Y la verdad, permíteme deshacer el trato contigo. Porque me ayuda más estos 5,000. Ok, no hay problema, adelante. ¿Qué diferencia si nos tratáramos así? ¿Qué diferencia si no hubiera vicios ocultos en cosas que vendemos? En cosas que hacemos. Se ha dicho, yo conozco un mecánico cristiano, un dentista cristiano, y ¿qué damos a entender? Que este profesional va a ser honesto, nos va a decir la verdad, nos va a decir que si están fallando las bujías, son las bujías, y que no nos va a sacar una cuenta tan larga de lo que no es. Y Jesús dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Dice el versículo, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y una de las traducciones dice, viene del maligno. Entonces quizá, y es muy probable, que no ser veraz se esté imitando al padre de las mentiras. ¿Quién es? Satanás, el padre de las mentiras. Entonces, hermanos, vean cómo el Señor Jesús enfrenta a los fariseos y les dice, no está bien lo que están haciendo. Ahora, ¿esto nos aplica a nosotros? Claro que sí, porque somos hijos de Dios y es así como Dios quiere que nos comportemos. Muy bien, vamos a cambiar ahora a otro tema, pero que viene durante el pasaje que me tocó a mí exponer. Ahora viene desde el versículo 38. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla,
derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Muy bien. La frase ojo por ojo y diente por diente proviene de varios pasajes del Antiguo Testamento, y aquí están en la pantalla estos pasajes. Se le llama lex talionis, o ley de la retribución. Esta fue dada para proteger al inocente y garantizar que la retribución no rebasara la ofensa. Esto es, que hubiera una retribución correcta, adecuada, justa a la ofensa que se había hecho. No obstante, Jesús señaló que si bien la ley protegía los derechos del inocente, los justos no tenían que exigir sus derechos. ¿Esto qué significa? Que el ofendido o la persona que iba a pedir la retribución no abusara de la persona que le había ofendido. En lugar de eso, el hombre justo se caracterizaría por ser humilde y carente de egoísmo. Iría la milla adicional para mantener la paz, por ejemplo. Aquí nos habla. Y cuando habla de milla, no está hablando de la medida americana de distancia, sino 1 milla eran aproximadamente 1000 pasos, equivalente a 1000 metros, ¿no? Y se decía que fuera con una persona que la acompañara, para que a lo mejor en ese camino pudieran platicar, pudieran tener un tiempo de conversación y no fuera tan pesado. Cuando, agraviado por ser golpeado en una mejilla o despojado de su túnica, la ropa interior, la capa era al exterior, u obligado a llevar una carga por 1 milla, no debían devolver la agresión, exigir la restitución o rehusarse a obedecer. En lugar de intentar vengarse, debían hacer precisamente lo opuesto y encomendar su caso al Señor, que un día pondrá todas las cosas en orden. Esto se ve en su máxima expresión en la vida misma del Señor Jesús, como Pedro lo explica en 1 Pedro 2:23. Vamos a leer este versículo, 1 de Pedro 2:23. Y es un buen ejemplo de lo que hizo nuestro Señor. Dice: en 2:23, dice, quien cuando lo maldecían, hablando del Señor Jesucristo, que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ay, hermanos, esto cómo nos cuesta trabajo. Cuando decimos, aún como cristianos, que pongamos la otra mejilla, esto como apela a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestro ego, porque decimos, ¿por qué? ¿Por qué voy a poner la otra mejilla? Soy manso, pero no menso. Y así vamos viviendo una vida de soberbia, no imitando lo que dice el Maestro. Y hermanos, viendo los tiempos actuales, viendo los momentos en los que estamos ahora y atento a todo lo que está pasando, puede llegar el momento en que estos versículos sean una realidad constante en nuestra vida. ¿Por qué? Algo muy sencillo. Porque puede haber, no estoy diciendo que eso va a pasar, escasez de alimentos o de cosas básicas. Y a lo mejor te van a pelear y te van a decir, oye, dame esa caja de huevos, oye, dame ese bote de leche, oye, dame esos bolillos. ¿Y qué diríamos nosotros? No, mis hijos tienen hambre.
Mis hijos tienen sed, primero ellos. ¿Ya vieron cómo viene esta aplicación? Hermanos, si en las comidas de la iglesia lo vemos, cuando dicen ya sírvanse, vámonos, arrumbámonos todos ahí. Llegan las tías, las abuelitas, las bisabuelitas, se llevan 4 platos y primero mi familia. Llegan los jóvenes hambrientos, deseosos, llenan su plato y luego desperdician la comida. Vean cómo puede ser muy actual esto. Miren, yo tengo 3 hijos. 1, 2, 3. Y la experiencia nos dijo Angélica y a mí. Cuando íbamos a comprar el supermercado. Y entonces dice, vamos a llevarles un yogur para beber. ¿Cuántos teníamos que llevar? 3, tengo 3 hijos, mínimo 3. Pero los paquetes eran de 8. 8. Ok, llegábamos, estaba el paquete de 8 y decían 1 para cada quien. Tengan, Julio, Fanny y Nemi. Hola, saludos. Se le daba 1 a cada uno. Agarraban el suyo, y de chiquitos, ya no lo hacen, de chiquitos. Agarraban el suyo, pero volteaban a ver los que sobraban. Decía, ¿y esos para quiénes van a ser? Ya veremos para quién. Pero, ¿cuántos quedan? Si son 8. Quedan 5. Entonces decían, caray, nos vuelve a tocar 1 a cada quien. 1, 2, 3. Quedan 2. ¿Y los 2 que quedan para quién? Y claro, nos los daban a nosotros como padres. Como chiquitos se oye, su risa se oye en ahí, Sí, continúa. Entonces, el hombre es egoísta por naturaleza. Y la ley de Dios habla claramente acerca de cómo el hombre es pecador cuando lee la ley y ve que no la podemos llevar. Y Jesús va más allá, va al espíritu de la ley y nos dice, ojo por ojo, no, ama a tu enemigo, ora por él. Continuamos. Dice, cuando agraviado por ser golpeado en una mejilla o despojado de su túnica, bueno, creo que esto ya lo habíamos visto, dice, en lugar de eso el hombre justo se caracterizaría por ser humilde y carente de egoísmo, iría la milla adicional para mantener la paz. No obstante, Jesús señaló que si bien la ley protegía los derechos del inocente, los justos no tenían que exigir sus derechos. Hermanos, en esta época tan humanista, en esta época tan mis derechos, porque son mis derechos a exigirlos, la palabra de Dios nos dice, no busque cada quien lo suyo propio, sino lo de los demás, porque así lo hizo Jesucristo. Luego vamos a ver los siguientes versículos. El 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto. Dice, los fariseos enseñaban que una persona debía amar a quien estuviera cercana o que fueran parientes, pero que los enemigos de Israel debían ser odiados. Implicaba así que su odio era el medio que Dios usaba para juzgar a sus enemigos. Sin embargo, Jesús afirmó que Israel debía mostrar el amor de Dios aún a sus enemigos, una práctica que ni siquiera se encuentra en el Antiguo Testamento. Vean, Jesús va más allá. Jesús está hablando que, pues, no es correcto, ¿sí?, no amar a tus enemigos, al que te pone a pleito. Ahora, algunas versiones dicen al que te lleva a juicio, es decir, al que está haciendo una disputa contigo. Dice, Dios los ama de tal manera que hace salir su sol sobre ellos y hace llover sobre sus campos para que produzcan cosechas, puesto que su amor se extiende a todos. Israel también debía ser un canal de amor, prodigando amor a todos. Tal amor demostraría que eran hijos de Dios. Por eso decía, vosotros sois la luz del mundo y sois la sal de la tierra. Amad solo a los que os aman y saludad solo a vuestros hermanos. No va más allá de lo que hacen los gentiles y publicanos, una crítica tajante contra los fariseos. Cuando habla de gentiles y publicanos, está usando la misma palabra, que es la de recaudador de impuestos. Hermanos, esto también es muy válido y aún en la misma iglesia lo podemos ver. Hemos oído en una iglesia que está en Krypton, allá cerca de ¿dónde era el Dr. Spock? Del Vulcano, que creo que explotó ese planeta. Krypton está cerca del Vulcano, hay una iglesia ahí, en donde hay unos hermanos que no se llevan bien, que tienen ciertas diferencias, y no se saludan, porque le cae mal. No van a reuniones, porque está fulano ahí. No participan en ciertas actividades, porque va a asistir fulanita, y no le gusta cómo se viste. No le gusta cómo se ríe. No le gusta cómo habla. Dice la palabra de Dios, ¿qué recompensa tienes si vas a amar a tu hijo? Digo, de manera natural la mamá va a amar al hijo. Es natural. ¿Qué mérito tiene? No tiene ningún mérito. ¿Qué mérito tiene que los hijos me amen a mí por ser su padre? No lo tiene. Por sangre me aman. Eso creo. Y sí lo creo, porque me lo han demostrado. Me lo han demostrado y yo se los he demostrado a ellos. Dice Jesús, no tiene ningún mérito. El mérito es amar a los que no te aman. Amar a los que no te aman. Al vecino, al compañero de trabajo, al jefe, al diácono que te dice, por favor, siéntate aquí. Con todo cariño lo hace para tener un orden en la iglesia. El que te apaga el ventilador porque una hermana está resfriada. A él hay que amarlo. Al pastor que te llama la atención, que nomás está viendo lo que haces, que te sigue en las redes sociales y te dice, esto no lo pongas. A él ámalo. Si no, no tienes ningún mérito. No tienes ningún mérito. Varón, te voy a dar un ejemplo de lo que es amar a tu enemigo de una manera muy sencilla. Haz de cuenta que las Chivas Rayadas de la máquina de los Pumas, hagan de cuenta que las Chivas van a una copa, a la Copa Suramericana, y llegan a la final. Yo como americanista le voy a echar porras a las Chivas porque son un equipo
de México. Vamos, Chivas, ganen. Sé que no van a ganar. Pero yo voy a estar con ellos. Ahora sí, no me voy a poner una camiseta porque pues ya sería perjurio. Perjurio eso, ¿no? Pero para que me lo entiendan. Hermano, hermana, te voy a dejar una tarea. Muy sencilla. Mándale a alguien un WhatsApp. Mándale a 5 personas para que no sepan cuál es el que odias. Mándale un WhatsApp a 5 personas y dile, ¿qué quieres que ore por ti? Y una de esas personas va a ser alguien con quien no te relacionas muy bien. Y te digo un principio, para comenzar a relacionarte con alguien que no te llevas bien, empieza a orar por ella. Porque tú por ningún enemigo vas a orar. Vas a pedir que le vaya mal, pero no vas a orar para que Dios lo bendiga. Empecemos. Empieza a orar por este enemigo, entre comillas, enemigo, con esta persona que tuviste un malentendido. A lo mejor pasaron y no se saludaron porque tenía prisa, porque estaba pensando en qué iba a hacer de comer. De hecho, hermanos, yo de antemano les pido perdón porque hay gente que no he podido saludar. Y me han dicho, oye, no me saludaste, ¿traes algo conmigo? No traigo nada. Simplemente estaba pensando en otras cosas. No es porque no quisiéramos saludar. Y muchos malos entendidos se dan por eso, porque son malos entendidos, que se quitan ¿cómo? Hablando. Hablando se entiende la gente. Era un eslogan de la mejor empresa de telecomunicaciones de México y de Latinoamérica, llamado Telmex. Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Ustedes saben que yo soy jubilado de Telmex y que conozco un poco las entrañas de esta gran empresa. Oremos por sus trabajadores, porque ellos son ahorita la columna vertebral de las iglesias. Tú me estás viendo, a mí, gloria a Dios, gracias a Dios, pero gracias a Telmex. Aunque tengas cualquier compañía telefónica, todas, absolutamente todas, pasan por la infraestructura de Telmex. Todas. Ninguna tiene infraestructura propia. Solamente Telmex. Solamente Telmex. Y si sus trabajadores se ven menguados, los equipos, aunque ya son muchos automáticos, pueden verse afectados. Si tu línea se descompone, tienen que salir técnicos para repararlos. Si tú tienes una aclaración, ellos te van a contestar telefónicamente para ayudarte. Hay una cuadrilla de guerreros ahorita ayudando a que las comunicaciones en México no se caigan. Oren por ellos, por favor. Decimos mucho de orar por los médicos y por las enfermeras y por todos los trabajadores hospitalarios, investigadores, infectólogos, sí. Seguir orando por ellos, sí. Pero también la infraestructura telefónica o de redes de comunicaciones ahorita es vital. Para ver la televisión, las noticias, el internet, los enlaces, es vital. Las llamadas también. Muy bien, hermanos. Continuamos después de este paréntesis. Oren por ellos. Muy bien, continuamos y dice, Jesús concluyó esta sección al decir, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Su mensaje habla de la norma de justicia divina, porque Dios mismo es la norma. Ahora esta palabra, perfectos,
viene de la palabra teleoi, que significa completo. Dice, si esos individuos querían ser justos, deberían ser como Dios, perfectos. Esto es, maduros o santos o completos. Es obvio que el asesinato, la lujuria, el odio, el fraude y la venganza no caracterizan a Dios. Él nunca rebaja sus normas para acomodarse a los seres humanos. ¿Esto qué significa? Que nosotros debemos aspirar a las normas de Dios, a su ley moral. Debemos ir hacia allá, encaminarnos. Y por eso Jesús habla a este nivel, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Él nos está hablando del espíritu correcto, exacto de la ley. Y lo está plasmando en el Sermón del Monte. En lugar de eso, su santidad absoluta es la norma. Aunque el hombre nunca alcance completamente esta norma aquí en la tierra, la persona que confía en Dios goza de la justicia de Dios que se reproduce en su vida. Muy bien. Aquí también quiero hacer un alto para decirles, hermanos, tú que entiendes, tú que entiendes lo que significa la justicia de Dios, déjame que nos están viendo, que para llegar nosotros al cielo, debemos tener la justicia de Dios en nuestra vida. Y voy a cambiar los términos para que se haga más entendible. La justicia de Dios significa que la perfección de Dios nos ha sido dada por medio de Jesucristo. Y al tener a Jesucristo en mi vida, Dios me dice, ya no eres culpable, ahora eres inocente de todos los cargos, de los pecados que tú has cometido. Eso significa ser justo. ¿Y cómo podemos llegar a ser inocentes siendo culpables? Se los voy a explicar, espero que en 2 minutos. Así que les pido me pongan mucha atención. Y además este mensaje es de esperanza. Este mensaje es de vida eterna. De que a pesar de lo que nos pueda pasar aquí en la tierra, vamos a tener una herencia garantizada con Dios en el cielo, cuando Él nos llame a su presencia, por la causa que fuera. Esas son buenas noticias. Ok, ¿y cómo podemos obtener esta justicia de Dios? En primer lugar, nosotros carecemos de esa justicia de Dios porque somos pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Estamos carentes de ella. No podemos estar con Dios a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Entonces, mi gran problema y el problema de la humanidad no es el coronavirus, es el pecado. ¿De qué te sirve que estés sano, pero si tu espíritu está muerto y enfermo a causa del pecado? Pues bien, hay buenas noticias a todos los pecadores, que son todos los hombres. Vino un hombre, se encarnó, Dios mismo por medio de Jesucristo. Vino a esta tierra, vivió una vida pura y sin mancha y nos dio estas enseñanzas. Sin embargo, a ese hombre lo crucificaron por plan de Dios, por designio de Dios. No fue un error, fue plan de Dios. ¿Para qué? Para que Jesucristo en la cruz derramara su sangre y pagara el pecado de toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios, al mandar a su Hijo y al derramar su sangre en la cruz y al ser muerto y puesto en una tumba y al tercer día resucitó, eso significa que Él terminó con el poder de la muerte y el poder del pecado. Cristo pagó todos nuestros pecados. El tuyo, el mío, el de toda la humanidad. Entonces Dios nos busca y nos da el conocimiento de su evangelio, que es el que te estoy diciendo. Y si nosotros respondemos al llamado de Dios y creemos en Él y lo recibimos, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si nosotros confiamos que Cristo pagó mis pecados, lo creo, lo recibo, confío en Él, luego entonces tengo vida eterna. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Te animo a dos cosas para poder llegar a una conclusión. Si tú no puedes llevar los mandamientos que Dios nos está dando, es por dos cosas. O porque estás en desobediencia a Dios, o la segunda es que no has entendido el evangelio que te acabo de decir. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú crees en Él, si tú confías en Él y le pides que te salve, en base a la muerte de Cristo, tienes vida eterna. Y podrás hacer lo que aquí te mencioné, de amar a tu prójimo, amar a tu enemigo, llevar las cargas los unos de los otros. Si no, es prácticamente imposible. La muestra de un creyente verdadero es ser obediente a la palabra de Dios tal y como Él la enseña y no como nosotros nos conviene. Y peor aún, añadirle a su palabra preceptos que Él no dijo solo para gastar en mis deleites. Porque esta es una realidad, hermanos. Hay gente que se dice cristiana, pero que le está cambiando a la palabra de Dios. Está haciendo sus propias interpretaciones para sus propios deleites. Porque no le conviene oír, no adulterarás. No le conviene oír que cualquiera que mira a una mujer que no es suya, la ha codiciado. No le gusta oír, no hurtarás. No le gusta oír, ama a tu enemigo. Y están tergiversando la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, concluimos, pues, que para seguir al Señor Jesucristo no es fácil. Pero es imposible si no lo tienes en tu vida. Yo te invito a que medites muy bien en tu vida y que tengas al Señor Jesús de parte tuya, a tu lado. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por este tiempo de enseñanza y, hermanos, sigamos pidiéndole al Señor su bendición, su guía y su cuidado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias te damos por tu palabra, porque nos enseñas
grandes cosas, fuertes actitudes, pero solamente con ellas podemos seguir adelante. Te alabamos, te bendecimos y tuya es la gloria, la honra y el honor. Gracias por tu palabra y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que volteen su mirada y su vista a ti, al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, quien dio su vida en rescate por nosotros. Por favor, Señor, toca su vida, toca su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues hemos terminado la predicación de hoy.